Hola, buenos días. ¿Qué tal el fin de semana? Buenos días, profe. Buenos días. Cuéntame, ¿cómo están? Bien, ¿y usted? ¿Todo bien? No sé si preguntarle, pero tengo que preguntarle. ¿Cómo le fue con la tarea? A mí me fue Costó, bien, costó, pero pero se tengo pudo. una duda. Costó, pero la sacaron. Es lo importante y sobre todo que hayan entendido. Sí, ¿cuál es la duda? El ayudante, después de revisarla, dice como por qué está malo. O sea, yo vi la tabla, en que me bajó unos puntos, pero eran como de que no usé unas funciones, pero sí las usé. Entonces no sé por qué. Ya, A porque mí igual me ya, pasó. ya puso A mí las notas. también, profe. No, no, hablé con el ayudante y dijo que había algunas corregido medio mal, así que le iba a volver a corregir y el martes iba a subir las notas definitivas. Ya, y no, Ah, ya, bacán. ya. Eh, Esperen, ¿por ayer, dónde vieron eso? Yo no tenía idea A mí que, no me ha que llegado corregían nada. A la... pocas personas, manda un correo el profe, o sea, el ayudante, Ah, dale. pero lo manda personalmente cuando ya la revisó. Ayer en el grupo puso como que revisó 18. ya, él anoche casualmente estaba buscando a ver si había sido que los dos ayudantes se llaman iguales, entonces, de los dos paralelos míos. Entonces estaba mirando a ver y casualmente sí, ahí me escribió y estábamos algunas dudas ahí y yo le estuve diciendo, entonces puede que esas las vuelva a corregir igual. Siempre que tengan dudas con una corrección, ya sea de un control, ya sea de un certamen, por favor, me escriben, ¿ya? Y ahí vemos, yo les hago recorrección, ya sea de ayudantía o ya sea de certamen o ya sea de las evaluaciones formativas que hacen en los cuestionarios en aula. Y hablando de las evaluaciones formativas, les recuerdo que esas evaluaciones son semanales, ¿sí? Que no les van a avisar que ya está puesta en aula ni nada. Simplemente son semanales, generalmente se abren los días viernes, pero pueden abrirse antes. La semana pasada creo que estuvo disponible desde el día miércoles y cierran sí o sí el domingo a las 18 horas. ¿Ya? Entonces, deben siempre hacerlas antes de ese tiempo. Y recuerden que pueden hacer todas las Profe, pruebas que quieran, ¿sí? profe, ¿me escucha? ¿Sí? Hola, oiga, profe, mire, con respecto a la tarea, ahí uno puede apelar a ciertos errores que haya tenido la persona que revisó la tarea. Sí, justo les estaba comentando que siempre que tengan dudas con la evaluación, con la corrección de la tarea o de un certamen, que para ambos, aplica para ambos, ustedes me escriben y ahí yo les vuelvo a recorregir ya sea la tarea o ya sea el certamen o ya sea las evaluaciones formativas que también se pueden corregir, Ya, recorregir, ¿ya? Entonces ahí claro. ustedes me escriben y me dicen los errores y ahí veo si realmente qué es lo que pasa, ¿ya? De Que acuerdo. recuerden que en este caso las tareas no las corrijo yo, los certámenes sí, de momento sí, porque a veces lo que hacen se corrigen entre todos los profesores, pero siempre que haya, que ustedes no estén de acuerdo, que tengan dudas, porque a veces que no entienden por qué perdieron los puntos, ahí ustedes me ven, ¿sí? Ya, profe, gracias. De nada. En cuanto a la tarea, ¿tienen dudas? ¿Quieren ver la solución de la segunda parte? Sí, profe. Sí, profe, por favor. Entonces, vamos a explicarla un momentico. ¿Dónde la tengo? Que se me perdió. Aquí. Bueno, la primera parte creo que más o menos ahí lograron hacer todas las cosas, a pesar de algunas cosas que estaban un poco ambiguas, sí se hizo la primera parte. Entonces, la segunda parte, ¿qué nos pedían? Nos pedían una validación de datos y unas funciones. ¿Para qué validación de datos? Para que aquí en la ubicación no me entraran otros valores que no fuese el nombre de los países que estaban en la lista. Año de inicio para que no me entraran otro año y año de fin para que no me entraran otro año. Entonces, vamos allá. Validación de datos, como nosotros vimos en clase, nosotros podíamos haber hecho validación de datos, una lista. ¿Y cuál era nuestra lista de origen?
pues nuestra lista de origen nosotros podíamos haber seleccionado directamente, era hasta la 2446. Nosotros podíamos haber seleccionado la lista, listo, ya hacíamos nuestra validación de datos. Si nosotros queríamos que nuestra validación de datos estuviera más linda, por decirlo así, entonces que nosotros seleccionamos nuestra lista, ahí seleccionamos lista, la lista completa, podíamos seleccionarlo, ¿ah? Ya hasta la 2446. Vamos a seleccionar hasta la 2446. Aquí yo estoy seleccionando con la tecla Shift y con el Page Down, que va bajando en el teclado y va seleccionando más rápido. Pueden seleccionar la columna completa. Hay muchas formas para hacer. ¿Ya? Ahora aquí me pasé. ¿Ya? Selecciono, copio, Control C y ¿qué hago? La pego donde yo quiero, puede ser en esta misma hoja, podría ser en otra hoja. Aquí tenemos una, vamos a hacerlo por aquí, de prueba. Y doy Control B y pegar. ¿Ya? Ahora yo quiero eliminar duplicados porque si no lo hacía en la misma tabla original. Vengo aquí y digo eliminar duplicados, aceptar y elimino los duplicados. Y esto habíamos visto en clase cómo hacerlo en el ejercicio que vimos de ejemplo. Esa era una forma para eliminar los duplicados. Hay otra, pero esta fue la que habíamos visto. Veníamos aquí y decíamos, ahora esta validación de datos, en lugar de seleccionar aquella columna que teníamos, veníamos y seleccionábamos nuestra nueva, aquí con los valores sin duplicar, pero básicamente es lo mismo, es la misma validación. ¿Sí? Aquí lo tengo, selecciono, y ya tengo seleccionado y así selecciono los valores. Ahora, en cuanto a los años, hay un detalle. Me piden año y a lo que nosotros nos dan es la fecha. Nosotros tenemos que obtener el año, pero nosotros vimos en clase, hicimos en clase, se recuerda un ejercicio que nos permitía calcular la cantidad de años que habían entre dos fechas. Y eran entre dos fechas, no entre 2 años, sino entre 2 fechas. ¿Y qué es lo que nosotros hacíamos? ¿Se recuerdan? Utilizábamos la función año, por ejemplo, y decíamos año, y por ejemplo, para obtener el día de hoy, y ese hoy es una fecha. Y de esta forma nosotros obteníamos el año, y se lo restábamos, año, y este año se lo restábamos a una fecha, miren. Entonces aquí, ¿qué es lo que teníamos que hacer nosotros? Pues obtener el año nada más nos olvidamos de esa, por decirlo así, de esa cuenta. Entonces decíamos, por ejemplo, año inicial. ¿Y cómo nosotros tenemos el año inicial? Pues año y la fecha, esta que tenemos aquí. Siempre, ya sea en un control, en un certamen, ya sea en una tarea, ustedes pueden agregar lo que ustedes necesiten. Lo que no pueden hacer es que la tabla original cambie. La tabla original está intacta los valores, pero nosotros podemos hacer la agregación y aquí le estamos agregando una columna. Entonces esto lo copiamos para todo. ¿Cómo? Doble clic en la crucecita a la derecha inferior. Y ahora nos falta el año final. Y este año final es lo mismo. Podríamos haber incluso copiado para acá, listo, y copiar. ¿Qué nos pasa aquí? Que en los campos que están vacíos nos aparece con un 1900. ¿Ya? Perfecto, nos aparece con un 1900. Aquí, ¿qué podríamos haber hecho? Por ejemplo, nosotros vamos al buscar y reemplazar y podríamos haber dicho 1900. ¿Qué pasa? Que primero tendríamos que verificar que no existiera aquí, en año inicial vemos, no hay ningún 1900. El año más chico es 1939, por tanto, el único 1900 va a ser el que esté aquí. Solo podemos decir, buscar, no sé, 1900, vamos a reemplazarlo por cuánto, por el campo vacío, y yo le digo reemplazar todo. En este caso me ha reemplazado 2 nada más,
pero no sé cuáles me tomó. Podemos quizás seleccionarla completa. Esto es algo que se me acaba de ocurrir. No lo he probado. Reemplazar por los vacíos. Vamos a ver si me los tomó. No me los tomó. Entonces podemos desechar eso. Pero ¿qué podemos hacer? Nosotros vimos en clase una función que se llama la función sí. Y esa función sí, según una condición, obtenemos algo. Según una condición, si la condición es verdadera, podemos escribir algo, y si la condición es falsa, podemos hacer algo más. ¿Qué nosotros podíamos haber hecho? Por ejemplo, si, recuerden que les dije que la función sí valida una única celda, está en el video que les subí el lunes pasado, asociado a la clase, les subí el video de la clase y además les subí 2 videos con la explicación del ejercicio. En uno estaba la función sí y en el otro estaba la otra parte del ejercicio. Entonces, la función sí, ¿qué me dice? Si este campo de aquí, yo puedo decirle, si ese campo de ahí es vacío, yo estoy verificando que es vacío. Si es vacío, déjalo vacío. Como yo le digo, déjalo vacío, abro y cierro comillas. Y si no está vacío, es decir, si tiene valores, pues aplica la fórmula año. Y esto lo hacemos para todo, y fíjense ahora cómo me aparecen campos vacíos. Eso podrían haberlo hecho o simplemente haber dejado el 1900. ¿Por qué? Porque cuando ustedes validen un intervalo, recuerden que iban a decir siempre que fuese menor, que fuese mayor que el año menor y que fuese menor que el año mayor. Es decir, que nunca se iba a cumplir esa condición para una fila. Nunca iba a ser, por ejemplo, en este caso de aquí, año de inicio 2011. Si yo estoy buscando los que sean mayores que el 2011, que estén entre el 2011 y el 2000 y el 2020, ya este de aquí no me iba a entrar. ¿Por qué? Porque iba a ser mayor que el 2011, pero no iba a ser nunca menor que el 2020 porque no iba a estar. ¿Ya? Entonces, ese campo que a mí me interesaba que no estuviera, no iba a entrar porque era 1900. Entonces, 1900 no era menor, pero no se iba a cumplir ambas condiciones. Habría que ver y comprobarlo. Pero lo que les quiero decir es que podían haber hecho ese 1900 muchos estudiantes, algunos vi, que lo que hicieron fue agruparlo y dejar los 1900 ponerle 0. Igual como le poníamos 0, le podíamos haber borrado y haberlos puesto vacío. ¿Ya? Se podían agrupar y nosotros teníamos la función. Déjame copiar esta función. Y copiamos esta para acá. Ahora no me quiere copiar más hacia debajo. Bueno, estaba haciendo otra prueba para lograr y agruparlo y quitar todos los 1900 y borrarlo a mano. Ahí lo que ustedes hicieran era como ustedes solucionaran ese problema, no necesariamente había que utilizar la función sí. Ahora, para la validación de los años yo podía haberlo hecho de 2 formas. Yo podía ver y decir cuál es mi año menor, 1939, cuál es mi año mayor, 2019. Entonces, yo podía haber hecho una validación de datos, número entero que se encuentra entre 1939 y 2018. ¿Ya? Yo aquí ya yo lograba que no me pusieran nunca 2020, que era lo que se pedía. No hice una lista, pero hice una validación de datos. No le pedían un tipo de validación de datos específico. Entonces, para el año final, podía haber hecho lo mismo que para los países. Podía haber seleccionado, eliminar duplicado y me quedaba una lista como esta. ¿Ya? Una lista como esta de aquí. Me quedaba para los años y entonces ¿qué yo hacía? Podía haber hecho lo mismo, validación de datos, la lista, y seleccionaba la lista en cuestión y ahí me iba a salir la lista. ¿Ya? Entonces vemos cómo los años podíamos validarlo como un intervalo o podíamos validarlo como una lista. Ahora, ¿qué es la otra parte que nos están pidiendo? Cantidad de conflictos.
¿Cómo yo cuento la cantidad de conflictos, muchachas y muchachos? La tabla son los conflictos. Por tanto, cada una de estas filas representa un conflicto. ¿Cuántos conflictos yo tengo? Si mi última fila es la 2446 menos la 1, que es el enunciado de la tabla, yo tengo en esa tabla 2445 conflictos. ¿Ya? ¿Cómo yo cuento los conflictos? Los conflictos son cada una de las celdas. Entonces, yo podía contar los conflictos con la función contar. Para eso contaba en cualquiera que tuviera un número, o podía utilizar la función contará y contar cada uno de ellos. Pero a mí me pedían contar los conflictos según determinadas condiciones. ¿Qué condiciones? La ubicación, un año de inicio y un año de fin. Para eso, ¿qué función yo utilizaría? ¿Qué me dicen? Era, creo, contar puntos y conjuntos. Muy bien. Contar sí conjunto, porque nosotros vimos en clase, recuerden que la vimos en clase, que yo se lo subí en un video, que la función contar sí conjunto me permite contar teniendo en cuenta más de una condición. Más de una condición. Y aquí teníamos 3. Por tanto, entonces, no podíamos utilizar el contar sí, porque el contar sí nos sirve para una única condición. Y el contar sí conjunto para más de una condición. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Contar sí conjunto. Si nunca hemos trabajado con el contar sí conjunto, lo cual no era el caso, pero nos puede pasar con cualquier otra función, que nosotros debemos hacer. Una vez que abrimos el paréntesis, decimos contar sí conjunto tiene un rango de criterio y un criterio 1. Entonces, ¿cuál es nuestro rango de criterio? Es la columna donde nosotros vamos a encontrar lo que estamos buscando. Si nuestro primer criterio es la ubicación, ¿cuál sería la columna que yo tengo que utilizar? ¿Dónde yo puedo encontrar el nombre de las ubicaciones? En la columna A. En la columna A. Por tanto, mi rango de criterio es la columna A. Yo empiezo A hasta 2446. ¿Ya? Ese es mi primer rango de criterio. El rango de criterio es donde yo voy a encontrar lo que estoy buscando. ¿Y qué es lo que yo estoy buscando? Pues el valor que me escriba aquí el usuario, el valor que se escriba en la celda Q15, Q12, disculpe. En la Q12, lo que me escriben ahí es lo que yo voy a buscar dentro de ese rango de criterios. Ese es mi primer criterio. ¿Y qué me está diciendo? Rango 2. ¿Cuál es mi rango 2? El año de inicio. Y si es el año de inicio, ¿dónde yo encuentro el año de inicio? ¿En qué columna está el rango de inicio? La columna L. En la columna L que acabamos de hacer entonces. Rango de inicio, 2 puntos, hasta la L2446. ¿Y cuál es la condición? Aquí es donde venía un poquito quizás más complicado, pero lo vimos en clase también, hay un ejemplito con ese caso, en el que yo debo de usar y decir, sí, Joaquín. Profe, es que en esa parte de, justo un poquitito antes para sacar el año inicial, Sí. Lo que yo quería hacer en un principio era agarrar el rango de fecha de inicio y antes de eso ponerlo como en un paréntesis y ponerle la función año, pero no me dejaba de ninguna forma. Ahí, porque lo que sucede, ahí te podrías complicar más. Yo, de hecho, no la probé así. Entonces, no te sabría decir si funciona. La voy a probar, voy a ver, no vaya a ser que quizás faltara alguna cosita, ya que esa es una idea que tiene, la voy a probar y ya te diré si funciona o no. Bueno. No se me ocurrió de esa forma. Puede que funcione, no te sé decir si funciona o no, porque no la probé de esa forma. No como ven, de ninguna forma, me tiraba error todo el rato. Ya, yo voy a probarla y te la paso, ya, para ver qué es lo que sucede en ese caso. Pero ahí ya se te complica porque la validación de año era a partir de un año. Entonces, por ahí quizás es que estaba el problema, porque entonces cuando ibas a comparar contra el año, bueno, ahí ven. Entonces, como les estaba diciendo, aquí el año de inicio, si yo quiero un intervalo, vamos a decir que este es el inicio y este es el fin.
lo que yo quiera que esté en el medio, tengo que decir que sea mayor que esto y menor que esto, ¿ya? Porque ese es nuestro intervalo, año de inicio y año final. ¿Cómo yo sé lo que está en el medio? Porque yo valide. Normalmente nosotros lo hacemos, ¿cómo nosotros lo hacemos? Para decir, los números que están entre el 7, está entre el 5 y el 10, sí, porque no sabemos los números, pero ¿qué es lo que hizo nuestro cerebro internamente? Dijo, el 7 es mayor que 5 y es menos de 10, está en el intervalo. ¿Entiendes? Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer aquí. Y para nosotros utilizar los operadores lógicos decimos mayor, en este caso nos decía mayor o igual, lo ponemos dentro de comillas, y si nosotros quisiéramos poner un número, lo poníamos así. Pero en este caso, nosotros no queríamos poner un número, porque si no nos iba a quedar fijo. Nosotros queríamos hacer referencia a una celda. En ese caso, es la celda Q13, yo no puedo poner Q13 porque me da error, ¿ya? Porque no me reconoce que eso es una celda. Entonces, para eso, yo necesito poner Q13 afuera de las comillas. Pero si la pongo ahí, también me da error. Yo tengo que decir que ese Q13 es parte del mayor o igual. Como yo lo hago con el signo de el ampersand, que yo estoy uniendo en que me está diciendo, recuerden que lo vimos también para concatenar, estamos haciendo lo mismo. Estamos concatenando estos valores lógicos con el valor que hay en esa celda. Punto y coma, vamos para el rango de criterios 3. ¿Cuál es el rango de criterio 3? El año de fin. ¿Dónde tenemos nosotros el año de fin? En la siguiente celda, en la columna M, por tanto decimos M hasta M2446. ¿Ya? ¿Por qué es esa columna? Porque ahí es donde nosotros vamos a encontrar el año que estamos buscando. Y en este caso debemos decir que sea menor o igual que el valor que se encuentra en Q14. ¿Ya? También lo unimos y decimos Q14. Y ahí nosotros contamos nuestra cantidad de conflictos. Se les ponemos aquí un año, vamos a poner 1960, vamos a ver si Sudán no tiene conflictos en esa fecha, vamos a poner India, y nos está dando 18 conflictos entre 1960 y 2011. ¿Qué me está contando ahí, muchachas y muchachos? Los conflictos que hayan empezado después, en el 2011 o después, y que hayan concluido, disculpen, en 1960, y que hayan concluido antes de 2011, es decir, que tuvieron un fin y que tuvieron un inicio y un fin. Aquel conflicto que empezó después de 1960, pero no terminó, no está contado aquí, ¿ya? Que a veces me decían, profe, pero es que no me sale, y sin embargo tenían bien la función porque no estaban entendiendo cómo es que estaba funcionando, qué resultados le estaba dando, y eso también es importante. Hasta aquí, ¿entendieron? ¿Sí? Sí, pero es que yo no ocupé contar, yo ocupé suma, porque pensé que el Ya. 3 que había en el conflicto había que sumarlo con los otros porque tiene un número, o sea, no Pero dice como... ese es el tipo de conflicto, ¿ya? Eso no, nunca, cuando nos están diciendo, aquí ¿Y a qué escribe se las refiere con funciones, tipo de conflicto? aquí, cuando les estaban diciendo directamente contar. Y para contar, sí o sí, necesitabas ocupar una función de contar. Y ahí lo que había que darse cuenta era contar sí conjunto. Y tipo de intensidad, mira, aquí tenemos una celda que decía intensidad. ¿Pero a qué se refiere con tipo de conflicto? Mira, ¿a qué se refiere? Ni idea. Sinceramente, ni idea, pero les están diciendo, los están categorizando por un número. Y era lo que importaba. Saber ese número y buscarlo según ese número. ¿Ya? Era como una clasificación de, como si tuvieran, quizás el tipo, eso se refería a si eran conflictos más livianos o conflictos más problemáticos, ¿entiendes? Ahí ya no sé de dónde sacaron esos datos y qué significa como tal el tipo de conflicto. Lo que interesaba era contarlos según ese tipo de conflicto. Que aquí decía tipo de intensidad y en la tabla teníamos
tipo de intensidad y tipo de conflicto. Cualquiera de las dos columnas que utilizaran van a ser bien evaluadas, ¿sí? Ahí por eso no se les quita puntos, utilizaran tipo de conflicto, utilizaran tipo de intensidad. Entonces, nosotros ahora para calcular el tipo de intensidad, para contar, es básicamente esta función que va a tener estos tres condiciones y además el tipo de intensidad. Entonces, miren, yo voy a copiar la función, no la voy a copiar así para abajo, ¿por qué? Porque no utilicé referencias. En ese caso, si usan las referencias, sí la copian. Yo voy a copiar la misma función y le voy a agregar, ¿qué? Una nueva condición. ¿Y cuál va a ser? Si yo quiero buscar el tipo de intensidad, miren, lo podíamos haber hecho por aquí hasta G24, 46, punto y coma, y ahora yo quiero validarla, que me dice la primera celda, que sea 1, por tanto yo pongo un 1, y ahí me va a contar, fíjense que todos los conflictos que tiene la India son de tipo intensidad 1. Es muy posible que ya no tenga más, que los otros me den 0. Aquí ahora yo ¿qué haría? Poner un 2. ¿Ven? Y así me va a ir dando 0. Si yo cambio aquí la India y pongo Sudán, me va a contar entonces para ese país. ¿Vieron que cambia automáticamente los valores? Si yo cuento, para Cuba me da el 0, que tendría que poner 1953 para que me dé un tipo de conflicto. Fíjense, aquí me dice 2, es muy posible que haya sido un conflicto más ligero y un conflicto un poco más, más duro. Es muy posible que sea eso, pero ¿a qué se refieren los tipos de conflicto? Los tipos de intensidad, habría que ver de dónde sacaron los datos. ¿Sí? ¿Alguna duda, Profe, muchachas? Muchachos, sí. yo tengo una consulta. Lo que Sí. pasa es que en el Piazza aparecía que también se podía hacer con la columna de tipo de conflicto. Sí, Ah, por eso les estoy diciendo que podía ser tanto con la G como con la H. ¿Ya? Aquí lo único que variaba es que yo pusiera H y aquí poner H, pero lo demás continúa igual. ok, gracias. ¿Ya? Podían utilizarlo por cualquiera de las dos opciones, podían utilizar. Eso sí, sí, Profe, sí ¿por utilizaban, qué sí. ay, perdón. ¿Cómo? ¿Por qué se podría hacer con cualquiera de las dos columnas? Si una dice intensidad y el otro tipo de conflicto. Ya. En principio, lo que está correcto es con tipo de intensidad, pero no se les iba a quitar puntos si utilizaban el tipo de conflicto. ¿Ya? Lo correcto, según el ejercicio inicial, como se pensó, es por tipo de intensidad, ¿ya? Con la columna G. Pero si lo utilizaban con la columna H, tampoco iban a perder puntos. Lo que no podía pasar era que utilizaran esta con la columna H y esta con la columna G. Si aquí lo hacían con la columna H, los 4 tenían que ser con la columna H. No importa que les diera 0, ¿entiendes? ¿Hasta aquí alguna duda? Profe, yo tengo una pregunta. Sí. En la parte de año inicio, yo lo hice diferente. Yo lo hice muy parecido como a la ubicación, como con validación de datos y de ahí agregué la lista. No sé si eso también es válido o nada de... Para obtener aquí las columnas. Claro, una vez ya de obtener esas columnas de los años y todo, para agregar a la tablita en año inicio, ahí yo lo hice con validación de datos y agregué la lista. Sí, aquí yo le puse los dos ejemplos para que vieran las dos formas que se podían hacer. Una, en hacer un rango y validar ese rango, o agregar la lista aquí como pueden hacerlo de las dos formas. Ah, ya, profe, entendí. ¿Ya? Era como que más de una forma de llegar a lo mismo y que no sea igual. Les estaba mostrando las dos formas, pero estaban correctas mientras que hicieran una validación de datos. Todo bien, no les exigían, no les pedían que fuera utilizando una lista, por ejemplo. ¿Ya? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Había algo que no hubiésemos visto en clase? ¿Alguna duda? No, profe.
¿Ya?